Muy bien, entonces les damos la bienvenida, ante todo, a los próximos, a los que están cerca, a los que están lejos. Y estamos en este Shabbat Kodesh Perashat Shemot. Quiere decir, ya estamos ingresando en la dimensión de la plenitud de nuestra Sagrada Torá, donde el eje son los Bene Israel. Quiere decir, esa denominación que cabe al ser hijos, ante todo, y por sobre todo de una tradición viviente, hijos de una tradición que no solamente tiene un triángulo estable como la figura geométrica más estable, Abraham, Isaac y Jacob, sino también tiene una estructura que lo soporta, que son las matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. No hay ninguna duda de que a partir del libro de Shemot, parece ser que muchos de estos aspectos, parece ser, no es así, parece ser que se desdibujan, pierden su dimensión, pierden su estructura, porque no hay ninguna duda de que todo lo que está pasando en el seno de esta pequeña nación en ciernes, que es el pueblo hebreo en Egipto, parece desteñirse en cuanto al protagonismo. Protagonismo secundario, pero no deja de ser un protagonismo en cuanto a todo lo que representa el escenario del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la ignorancia y de la discriminación, como dice Rav Hirsch, fundamentalmente sufrida a manos de los egipcios. No va a ser una estructura nueva en el mundo, pero sí es la primera vez. Es la primera vez que esta sensación se hace cuerpo en el seno del pueblo judío. Y por cierto, enfrente tenemos al faraón, tenemos a su ejército, tenemos a sus hechiceros, a sus comillas sabios, y tenemos a todo un pueblo también cómplice y en última instancia que va a acceder a cada pedido de su monarca con tal de poner fin a la existencia de un grupo humano reducido. 70 almas son las que llegan con Jacob a Egipto, pero fundamentalmente un grupo humano que habrá de crecer, como dice el comienzo de nuestra perashá, Ubenei Israel Parú, Bairbu, Baishretzu, Bayaatzmu, Bimeot Meod. El pueblo de Israel no solamente crece cuantitativamente, sino que también crece cualitativamente, porque también se fortifican. Y entonces el egipcio y Egipto en sí nota algo diferente en el escenario de este pueblo. Bueno, ¿qué confrontamos en este mundo? En este mundo confrontamos el mundo de las mitot. Ayer estuvimos hablando y hoy a la mañana, fundamentalmente en el estudio del Bet Midrash, hablamos de las mitot. Y con el Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, estamos transitando ese mundo de las mitot, o más que nada, todo lo que es la abodá musarit. Quiere decir, cómo yo me tengo que preparar como persona, cómo tengo que crecer como ser humano para obviamente no ser violentado por ninguna realidad de las que nos ocupan hoy, que las que nos preocupan hoy y fundamentalmente las que fueron también parte de un pasado. No hay ninguna duda que el Am Israel, al pueblo de Israel le toca vivir y enfrentar una situación que hoy vamos a empezar a hablar en este capítulo 17 del libro Ale Shur, que es la obra magna del Rav Volves de Tzadik Libraja, donde nuestro último punto fue el estudio de la emuná. Vamos a dejar el tema de la emuná en los últimos aspectos, que son tres: Olam Abba, el mundo venidero, Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos, y la emuná en el Mashiach. Esos tres aspectos los vamos a dejar de momento para poder ocuparnos de otros escenarios diferentes, para poder llegar después de vuelta a cerrar este círculo maravilloso de que el Rab nos ofrece. Bueno, ¿qué nos enfrentamos en Egipto? Yo creo que
lo que nos enfrentamos es lo que empieza este capítulo. Eso se llama Ga'ava. La palabra Ga'ava en hebreo quiere decir orgullo, cuando no quiere decir soberbia, cuando no quiere decir pedantería, cuando no quiere decir lo menos deseable por Dios en este mundo que yo debería anidar dentro de mí. Y por cierto que estamos mirando la historia de Mitzrayim, el faraón, cuando miramos a Egipto, cuando miramos a Babilonia, cuando miramos a Persia, cuando miramos a Grecia, cuando miramos a Roma. Si estamos hablando de toda una estructura que nos ha devuelto a la arena de los hechos, transformándonos casi en nada, así todos nos enfrentamos a una realidad que tiene que ver con esta soberbia, la Ga'ava, Gimel Aleph Vav He, que es el punto en el cual hoy, en buena hora, retomamos el estudio de Rav Shlomo Bolve. La escuela de Musar, repito para quienes nunca estuvieron aquí con nosotros, la escuela de Musar es una escuela no necesaria, es vital, es como el aire que se respira. Nada más que a veces se le da poca trascendencia ante lo que es el estudio del Daf Yomi, el estudio de la página de Gemara, el estudio de Perashat Shavua, el estudio de Tanaj. Estoy hablando de lo que suele pasar de mayor a menor en cuanto a la gente. Pero la tarea de poder estudiar el cómo soy yo y qué es cómo debo cambiar mi mundo de percepción y mi mundo de relación y todo lo que representa no solamente cómo me relaciono contigo como persona, sino cómo me relaciono con el Todopoderoso, como mi creador. Y en última instancia, la Gemara fue muy clara cuando dijeron Aníbal que él y yo no podemos vivir en un mismo mundo. Cuando Dios se refiere al hombre de soberbia, de orgullo, de pedantería. Muy bien, bienvenidos. Entonces, dice el Rab, traduzco, por supuesto, de la mejor manera posible, Argashá Ashorshit. El sentimiento raigal en el ser humano es que él vive su existencia. Yo vivo mi existencia. Ante todo, pienso en todo lo que representa mi condición. Un niño, un bebé que empieza a caminar, cuando da sus primeros pasitos, dice Revolve, ya se siente feliz en su fuerza, en su capacidad de poder caminar, en su pierna. Dice, todo tiempo que vaya a crecer esa criatura y se agreguen conocimientos y poder y su capacidad, más habrá de vivir y de vivenciar su yeshut. Yeshut es su existencia. El sentimiento básico se va consolidando y va avanzando hasta que el ser humano logra mamás perder lo que es el Kenemida, quiere decir la vara para poder valorarse y para poder trabajar sobre sí mismo. De repente dice, ese ser humano que pierde esa vara también ignora después su dependencia de otros seres humanos, así como de su creador. Y por lo tanto se regocija y entra a jugar, comillas, con todo lo que es su elionut, su supremacía imaginaria, por supuesto, sobre todo lo que lo rodea en general, hasta que dice dentro de su corazón, Ani beafsi od, yo y todo lo demás es la nada. Y esto es un sentimiento real. Y obviamente cada uno de nosotros está expuesto a esa realidad. Dice, no dejes de pensar que esto también es Shne Nevi'im ishtamshu besignon ze. Hay dos profetas de Israel que utilizaron este lenguaje, este estilo. El primero es Yeshaya.
capítulo 47, creo que es la cita, tengo que revisarlo. Beata Shimei Zot Adina Ayoshevet Labetach. Ahora escucha tú, la agradable, la delicada, que está sentada por la eternidad. Haomeret Bilbaba Ani Beafsiod. Yo, que dice en su corazón, yo y nadie más. Y el otro profeta, este es Yeshaya, que es uno de los grandes profetas, y se refiere a esa sensación de supremacía que tenía la ciudad de Jerusalén. Y Yeshayahu le canta a Jerusalén, la ama a Jerusalén, pero Jerusalén había cometido, no la ciudad, por cierto, sus habitantes han hecho que la ciudad se prostituya. No, o sea, imagínense cuando llega el 9 de Av y leemos la Megilat Eija, que lo primero que escuchamos es Eija y tales zona Kiriane Emana, cómo se ha transformado en prostituta la ciudad fiel. Entonces hay una ciudad fiel que de repente entra en prostitución. Y aquí también le habla a esa fina y delicada mujer, comillas, que piensa y se dice dentro de su corazón, yo y no importa nadie más. Y el otro profeta es un profeta menor de la colección de los 12 profetas menores, Tre Azar. Se llama Zefanía. Y Zefanía dice, Zot Ha'ir Ha'elioná, Hayoshevet Labetach. Esa, la ciudad elevada, se refiere también a Jerusalén, que estaba en lo alto de la montaña, que está asentada en ese lugar por la eternidad, segura. A Omeret Bilbabá, la que se repite dentro de su corazón y dice, Ani Ba'afsiod. Yo y no importa nadie más. Dice el Rab Volve, no, 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 esto no es una metáfora. Esto es el sentido más profundo de la explicación de qué es el orgullo, de qué es la soberbia. Y obviamente yo creo que hoy no nos faltan exponentes, no nos faltan exponentes. Lamentablemente, aquí, allá, locales, extranjeros, las potencias, las superpotencias, cada uno tiene aparentemente la solución, cada uno tiene la definición. Dice el Rab Wolbe entonces, mis queridos, "Anichlasi lelmod Torah umitragel bepilpulá behabanatá", la persona que ingresa a estudiar Torah y se va acostumbrando en su rutina al pilpul. Pilpul es ese llevar y traer, analizar, profundizar, subir, bajar. Pilpul viene de la palabra lepalpel y la palabra lepalpel también tiene la palabra pilpel adentro. Pilpel es cuando tú le pones un condimento que es pimienta y ese le realza el sabor. Bueno, el pilpul es realzar el estudio, llevar y traer, discutir, todo ese es el sentido propio de la Gemara. Y entonces dice, la persona que entra a estudiar Torah y se acostumbra en su rutina a ese pilpul, a ese llevar y traer, subir y bajar, como yo le digo, y su comprensión, no hay ninguna duda que su capacidad se va desarrollando de aquí en más. והוא בעצמו מקשה ומתרץ וסברתו נכונה וישרה. Y él también. Entramos entonces ya en una realidad que no solamente aprendemos de los demás, sino que yo también empiezo a presentar alguna dificultad con respecto al texto y yo lo cuestiono eventualmente y también busco la forma de poder deducir la solución de todo eso o resolver. Y esa explicación es correcta y es recta y está muy bien. Pero ojo, dice Revolver, todo tiempo que esa persona se eleve más y más en su sensación personal, מתחזקת יותר, el sentido de su sentimiento personal se fortalece aún mucho más. לימוד Torah, מחליש את התאווה הגופנית. El estudio de la Torah viene a reducir todo lo que es la ta'avá. La ta'avá gufanit es el deseo compulsivo de lo corporal. Pero la ga'avá,
el orgullo, la soberbia, y rekishut lejavot mitgabrot. Ojo, no hay ninguna duda que el estudio de la Torah es fantástico, pero también la persona empieza a anidar dentro de sí un sentimiento de orgullo y de sensibilidad a todo lo que es el kavod, el honor, y todo eso crece y crece y crece. Y entonces dice, en la primera parte de la ley Shur hay un tema que deberemos estudiarlo cuando terminemos esto. No aquí está, pero sí está allí en la primera parte que se llama Gasut Arruach, la pedantería. Ahí está la palabra pedante. Gasut Arruach. Gas es ordinario. Ruach es espíritu. Por lo tanto, la persona, ¿cómo puede ser una persona sabia que sea ordinaria, no? Que sea Gasut Arruach, que sea, en este caso, que entre en esa realidad de la pedantería. Esta es la realidad de cada ser humano, nos dice el Rab Volve. Ubar da'at, y todo hombre racional, eino meramet atzmo, no se engaña a sí mismo, pensando que es yo, no, yo soy zona libre de orgullo, zona libre de soberbia. Rab Volve dice, no existe esa realidad. Independientemente que querramos aparecer como personas simples y personas no soberbias, dice, no hay zona de no soberbia. Dice, la persona no se puede engañar a sí mismo diciendo eventualmente que Naki mi Gaaba, que está exento, limpio de Gaaba. Dice Rab, Ad zikna be'ad seiva, hasta la ancianidad y hasta la vejez, que no son dos conceptos, que son dos conceptos diferentes, hasta la ancianidad y hasta la vejez, debe la persona prestarse mucha atención a sí mismo, porque incluso si en su juventud logró eventualmente detenerse sobre el concepto de una evaluación correcta sobre sí mismo, donde uno puede decir zona libre de orgullo, de soberbia, a la hora de la vejez, de la ancianidad, eso puede crecer potencialmente y mucho en esa época. Lo que no hice en mi juventud, lo hago en mi ancianidad y vejez. Por lo tanto, mis queridos, dice Revolve, la Gaba es un tema que tenemos que trabajar mucho y la persona tiene que volver sobre ese aspecto siempre en todas las etapas de su vida. Por lo tanto, dice Revolve, nos proponemos ahora, a partir de este estudio, en distintas seminarios, conferencias, de poder ordenar y coordinar a nuestras personas en caminos de cómo servir al Todopoderoso en esta midá klalit zol efite kufot hayenu, en esta midá, en este defecto, que es obviamente que nos acosa en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, este es el escenario que propone siempre el Rab, que podamos, perdón, que podamos verdaderamente interiorizarnos, reconocernos, conocernos, eventualmente, y si no hay etapa en la vida en la cual estemos en zona limpia, zona que está exenta de. Y entramos entonces en su primera conferencia con vuestro permiso. Si hay alguna pregunta, por supuesto, la pueden escribir la pueden escribir en el chat y con mucho gusto la vamos a compartir y la vamos a leer. Muy bien, entonces nos dice el Rab, eventualmente, empezando por este punto de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos este seguimiento?
Maya Aset Za'ir Animtza Be'itzuma Shel Ha'aliyah. Habla de la juventud. ¿Qué haría un joven que se encuentra en el punto esencial de ese ascenso, de ese crecimiento? Y él siente que lo que entra a superarse dentro de sí mismo es su orgullo, su sensación de soberbia día a día. Dice Rab, este joven dice, Allo, la tzairze, la abod al gaba. Este joven no debería trabajar sobre el orgullo. No es esta su tarea, porque eso obviamente va a impedir, o finalmente va a ser un impedimento para que él ascienda en la Torah. Está hablando del joven que estudia en una yeshiva. Bien, pero se puede aplicar a todo. ואין לעשות בשום אופן דבר העלול להפריע במשהו את העלייה בתורה. Y de ninguna manera, dice Rab, habría que operar en algún sector algo que venga a modificar o a impedir el crecer en el camino de la Torah. Veim tomar. Y si tú te preguntas, ok, todo perfecto, no hay que trabajar el tema del orgullo, pero ¿qué hay eso de que estudiamos, que me enseñó el rabino, que lo leemos en el Pirkei Avot? ¿Qué significa eso de Torah Lishma? Torah Lishma quiere decir el estudio de la Torah por el estudio en sí mismo, no por la búsqueda de algún beneficio o de algún honor posterior, eventualmente. Rabbi Israel se refiere a su maestro, o sea, al maestro de la escuela del Musar, que fue el Salanter Rebbe, Rabbi Israel de Salant. Nishal Sheela Zo Be'uana. Cuando le preguntaron, dice, "Ay, ok, ¿y qué hacemos con Torah Lishma? ¿Qué hacemos con esto de Torah Lishma? ¿Es el estudio de la Torah por el amor al estudio nada más? ¿Cuál fue la respuesta? Ayesod Lefanav Limud Lishma. El fundamento en sí es el estudio por amor al estudio en sí. Sheilmot Beseder Alimut al Shelo Lishma. El joven debe estudiar de acuerdo a un orden preestablecido y fundamentalmente no en la búsqueda de honores y de que le rindan pleitesías, porque es un estudioso de la Torah. Es decir, Ainu, que no se vea el muchacho, She'iye Gadol Ben Anashim, que sea una persona muy importante, muy reconocida entre las personas. No me cabe duda que lo que está diciendo el Rab de Salant es algo que pasa no solamente con el joven que estudia, sino con cuando se adula a una persona. Lo principal, cuando invitamos a alguien y se lo presenta, no hace falta decir tantas cosas de él. No hace falta decir lo mínimo, porque en realidad las expectativas que se crean cuando hablamos de alguien y presentamos a alguien son, wow, son enormes. Miren, les voy a dar un ejemplo personal que dicen los Jajamim, que es tan importante, que está en el otro extremo de la vida. Dice, una persona después de 120 años se fue de este mundo. Y entonces dicen, Atzadik, Akadosh, el hombre justo, el hombre sagrado, no había como él, y de la estatura de Moshe Rabbenu y de Abraham Avinu. O sea, la gente no deja de decir cosas del difunto. Los Jajamim dicen, y es una halajá, que no se debe hacer todo eso. No se debe hacer todo eso. ¿Saben por qué? Porque finalmente vamos a despertar en el Shamayim una medida, como todas las medidas del Shamayim, no solamente son Gesed, no todas las medidas son bondad, también son rigor, son din. Entonces, si tanto se habla de la persona y de qué fue, y que esto, y que lo otro, y que lo demás allá, entonces en el momento determinado, en el Shamayim, en el Bet Din, en el Tribunal Celestial, dicen, bueno, vamos a revisar a ver qué pasó. Imagínense ustedes, si no todo lo que se dijo es verdad.
Y no nos cuesta a veces hablar por demás. Creo que el llamado del rabino de Salant es que hablemos por de menos. O sea que, she'ire, she'ye gadol ben ha'anashim. O sea que la forma de que ese joven debería estudiar, beseder alimut al shelo lishma, no por el sentido no lishma, no Torah lishma, que estudie lo lishma. O sea que de manera tal que él se sienta que lo están haciendo una persona grande delante de los demás. O sea, todo lo opuesto. Entonces, ese efecto es un efecto contrario. בעבודתו היומיומית של צורבה מרבנן, en la tarea cotidiana, en la tarea diaria del Tzurba de Rabanán. Tzurba es el Talmid Jajam, del hombre sabio. Hay dos temas. Ameyashrim et Ga'ava lemadai. Son dos temas que enderezan, que rectifican la soberbia en forma bien manifiesta. Ejad dice, uno de esos temas es Atfila, la plegaria, la tefilá. Y el otro es el estudio en sí mismo, la tefilá y el limud. ¿Bien? O sea, tomémoslo como constante para toda la vida también, ¿no? No lo tomemos solamente para erradicar el orgullo. Ya sabemos que el orgullo es imposible de erradicar, porque eso nos acompaña a lo largo de toda la vida, y si no lo está expuesto, lo pensamos, y si no lo pensamos, lo imaginamos, y por lo menos intentamos, obviamente, en cada lugar donde se está, que de repente se lo considere con honores. Bueno, pobre de la gente que está esperando eso, pero en última instancia hay quien no puede vivir sin eso. Entonces dice, ok, el Talmid Jajam tiene dos temas que van a enderezar, van a rectificar eventualmente la Gavá y en forma manifiesta. Uno es la tefilá y el otro es el estudio en sí mismo. La tefilá toda es ante todo, para que tomemos el criterio, dice Rabolve, es mi sumisión delante del Creador de todos los mundos. Y es más que suficiente para la persona que eleva su plegaria, que reza desde lo profundo de su corazón, Be'itlamdut, quiere decir, con un recorrido diario, y uno va aprendiendo a cómo esa tefilá se debe hacer, entonces, lenta y progresivamente, logrará someterse delante de su Creador. Este es el consejo para todo hombre joven, para toda persona joven, cuando se encuentra en los niveles iniciales de su aliyah, de su crecimiento en la Torá, y fundamentalmente harifut silchlo, quiere decir la harifut, la picardía, la fuerza, lo profundo de su racionalidad. Sheyase esek raf mitifilato. El consejo es que ese joven haga y se trate de ocupar fuertemente de su tefilá. Vein kol tirdato belimut lo yakel leatzmo beavodat atfilá. Y más allá de todo lo que él tirdá, quiere decir estudia, se propone, se ocupa, se entrega al estudio, dice, no considere el joven liviana la tarea de la tefilá. Eso es el valor de la tefilá, porque la tefilá ya me lleva a una noción, a una conducta. גם בלימוד עצמו יש מקום רב לשבור את הגאווה. También en el estudio hay un gran lugar para poder quebrar el orgullo. También en este aspecto nuestro maestro, el rabino Israel de Salant, será como una guía permanentemente en nuestro camino. Y él escribe en su carta, tiene un libro de epístolas, se llamaba el libro Or Israel, la luz de Israel, él le llamaba Israel Salant, y él dice lo siguiente, muy interesante, Halomed Batorah Asher Ikare Limud, el que estudia la Torah, lo que solemos llamar estudio, Ulilmod Beharifut Adaat, quiere decir
Harifut Adat es que cuando estudia tiene que entrar en la esencia de lo que está estudiando. Harifut Adat quiere decir poner toda mi razón y mi racionalización, perdón, al servicio de ese estudio. Cada uno sostiene con toda su fuerza, con toda su energía, Bisbarato. Yo entiendo una cosa y tú entendés otra, pero yo me aferro a lo que yo sostengo. Quiere decir, hoy, la mesa de Shabbat, podemos analizar qué representó esta experiencia del Sene Boer, de la zarza ardiente. Cada uno va a tener, o sea, hoy hablamos justamente del Noam Elimelech en el Bet Midrash, nuestro Sheur, uno de los exponentes del Hasidut, y él tiene una mirada muy, muy interesante con respecto a lo que es el Sene Boer. Ayer estudiamos a la noche a otro exponente del Hasidut, que es el rabino de Slonim, Perashat Shavua, y allí se encuentran ustedes con otra realidad. Durante los 5 minutos de Torah de esta semana, no faltó la imagen de uno y de otro con respecto al Sene Boer. Esto es muy interesante porque dice, la persona debe defender su concepción. Y entonces dice, Alishma y Shekitat Ruach. El amor al estudio, el amor gratuito al estudio, es aplacar ese espíritu. Aplacarlo quiere decir satisfacerlo, ya sea como él lo sostiene o como lo sostiene el prójimo de él, su compañero, al menos como para que lo pueda considerar en el mismo plano, porque son dos ideas, son dos partes de un estudio y que discuten dos personas. A final de cuentas, toda la Gemara está basada en la discusión de grandes sabios. Y siempre la halajá se define por uno de ellos. No es porque el otro no tenga razón, sino que siempre prevalece una idea que va a ser la idea que sea adoptada por la mayoría. Y nadie se enoja. Behema kimat devarim amitnagdim zelaze. Y aun cuando estoy con ese prójimo mío, que yo digo una cosa y él dice otra, e inclusive dice que estamos hablando de devarim, de aspectos que son contradictorios uno con el otro. Sin embargo, dice una forma de trabajar este tema y de poder lishbor, de poder quebrar la gaba, es precisamente llegar a un punto de poder escuchar al otro. Yo puede ser que no acepte lo que él diga, puede ser, pero así todo dice que yo me aferro a mi posición, pero fundamentalmente he decidido estudiar Torah Lishma. Torah Lishma es Leshem Hashem. Lishma. Lamed Shin Mem. Lishma. Leshem. Hei Hashem. Todo este estudio no es por mí, para que vean cuán sabio soy, sino que todo es por Leshem Hashem. Eso es Lishma. Si quieren tomar la palabra Lishma y analizarla en dos sílabas, Leshem, Lamed Shin Mem, y después la Hei final. Leshem Hashem. Kol Elomet im Chabruta, que esa es la esencia del estudio. Lo mejor que nos puede pasar es estudiar en Jabrutot. Jabruta quiere decir estudiar con el otro. Podemos estudiar un grupo y podemos estudiar dos. Dos son multitud. Y es fantástico, porque cuando estudio solo siempre tengo razón. Cuando estoy estudiando con el otro, nace la confrontación. Kula lo mete en Jabruta. Todo aquel que estudia en una Jabruta, Jabruta es con un Jaber, sabe que el estudio, ese estudio, está relacionado con Shvirat Midot Temidit. Quiere decir, siempre es una actitud en la cual tenemos que romper Midot, quebrar. Midot, estamos hablando de defectos, no de virtudes, ¿no?
Muchas veces, a Haber Tzodek, muchas veces el amigo que está estudiando conmigo tiene razón. Y yo tengo que reconocer la verdad y tengo que decirte, la verdad, tenés razón. Pero muchas veces él entiende más rápidamente y más en profundidad. Y esto pasa en dos amigos que son realmente súper amigos y muy bien. Pero uno entiende mucho más y el otro mucho menos. Por lo tanto, el estudio con una jabruta está relacionado con Getitat Ga'avat Midit. Lichtot quiere decir de poder allanar, eliminar, borrar, limhok sería la Ga'avá, el orgullo, en forma permanente. Pero, dice Rabbolve, algo más que un tzurba de Rabanán es Talmid Jajam, un sabio, debe saber. Be'amar Rabbi Yossi Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Gedolá Shimusha Shel Torah Yoter Milimudah. Dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, es mucho más importante servir a la Torah que estudiarla. ¿Qué significa esto de servir a la Torah? La fuente que trae la Gemara, esta es una Gemara muy fácil, muy conocida, al principio del tratado de la Gemara de Berajot, en la página 7, si no me equivoco. Allí dice entonces, Sheneemar, que está dicho, Sheneemar, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maim al Yad Eliyahu. Aquí está Elisha, hijo de Shafat, aquel que vertió el agua sobre la mano de Eliyahu. Eliyahu es Eliyahu Naví, y Elisha es el otro profeta que fue su alumno directo y fue su sucesor. La más lo neemar el Yatzak, quiere decir, no dice estudió, sino que Yatzak, Yatzak es que le sirvió, vertió. Melamed, Shegedolah, Shimusha, Yoter Milimuda. Por lo tanto, es más importante, es más grande, dice Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, servir a la Torah que estudiarla. Oye, ¿qué dice de Elisha? No que estudió de Eliyahu, sino que le sirvió, le vertió agua en sus manos. Entonces, cuando, digamos, yo puedo hacer el shimush de Talmidei Jajamim, ¿qué significa el shimush de Talmidei Jajamim? Que si mi Rab necesita algo y yo lo puedo hacer, aplicaría el sentido de Gadol Shimushash el Torah, Michel Limuda. ¿No es cierto? Pero bueno, yo durante 3, 4 años, todos los veranos, estoy hablando de 35 años atrás, un poco más, no más, venía todos los veranos a estudiar aquí a la yeshiva y los últimos años ya estudiaba con mi maestro, el Rav Eliyahu Bergel, Shlita, tenga refuah shlema, y entonces esos 3 años me iba con el Rab desde su casa en Jerusalén hasta Beersheba, al Betadín. Durante 3 años tuve que estar viajando durante el verano para aprender todo el tema de uno de los exámenes más difíciles que había que pasar en la Rabanut, que era Gitin, que era sobre divorcios. Y bueno, el Rab tenía un Betadín muy importante en Beersheba, y entonces Gadol Shimush Torah, lo ideal sería que yo manejase y que él no, pero el que manejaba era él. ¿No? Entonces, esos viajes que eran maravillosos, porque en última instancia todo lo que había era Divrei Torah. Todo lo que se aprendía en ese viaje era increíblemente superador, de más allá de lo que uno viera en el Betadil. Pero aquí dice Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol Shimushash al Torah Mishel Limudah. Si se te presenta la posibilidad de atender una necesidad de tu Rav, eventualmente hazlo porque ahí tienes la apoyatura, así como Elisha lo hizo con Eliyahu Anabí. Dice el Rab Volve, quien no se esforzó en su juventud, Lihiyot Meshamesh Talmid Jajam, de no ser un servidor del Talmid Jajam, es posible que es tal vez, Lo itajen sheyeh pam bar samcha batorah. Si nunca fuiste Meshamesh Talmid Jajam, si nunca fuiste
un servidor de tu maestro, de tu rabino, es posible que nunca pueda ser una persona bar samja en la Torah. Bar samja es que ser una persona que otros le pidan su opinión y que tenga la posibilidad de que efshar lismoch alav, que se puede mamash apoyar en él. Al final de cuentas, cuando uno termina, digo, termina, no se termina nunca, perdón, la carrera rabínica, pero bueno, en algún momento los exámenes se terminan. Uno lo que recibe es la semija. Semija, ¿qué quiere decir? El título. No, semija es semijat jajamim. Cuando uno termina sus exámenes, entonces están sus rabanim que firman su teudá, su diploma. Pero esos jajamim me están diciendo, esta persona es Bar Samja. Bar Samja que tiene mi apoyo, tiene mi aprobación. Es muy bonito todo el concepto, porque en última instancia, para poder llegar a eso, es importante que la persona haya servido a un Talmid Jajam. Ahora, con respecto a nuestro tema, dice el Rab, כאשר נמצאים במחיצתו של אדם גדול, cuando nos encontramos en ámbito de una persona grande, ומשמשים אותו, y lo estamos sirviendo a él, le preparo café, lo atiendo, le atiendo el teléfono, etcétera, vamos a suponer, cosas que no son tan importantes para los... Harei mitbatelim lefanav. ¿Qué estamos demostrando? Que me estoy anulando yo como persona delante de él. Y cuán vital es para la persona que tenga siempre una persona grande en Torah, que pueda él leitbatel lefanav, que pueda él leitbatel, que pueda yo anularme delante de él. Porque estoy viendo delante de mí una figura de gadlut amitit, de una grandeza verdadera. Umise uomet a la catanuchelo. Y cuando veo la grandeza de él, de mi maestro que vive largos años, entonces ahí uno puede ver la pequeñez de uno. Y entonces esto me pone a mí, me para, dice Rab, vuelve sobre mis piernas, limzo et kene amida amiti, me para sobre mis piernas para que yo pueda encontrar la medida verdadera de cuánto tengo que yo valorarme y en cuánto tengo que valorarme y correctamente. Dice Rav, terminando esta primera conferencia, "Shlosha ikarim dolim lechol tza'ir bishnot aliyato". Tres consejos, tres principios fundamentales para todo joven en el tiempo de su aliyah, en el tiempo de su crecimiento, de su elevación. Mivli la'avot al ga'ava, sin tener que ocuparse de trabajar sobre su orgullo. Avodat tefilá, la tarea de la tefilá, que me pone delante del Creador. Segundo, liot modea la emet belimut im chabruta, una persona que esté dispuesta a reconocer la verdad cuando está estudiando con el otro y el otro puede tener razón. Beshimush adam gadol, y servir a un hombre verdaderamente grande, a un sabio. Suficiente eso para el joven en todos los años en los cuales él va a ascender. Eso es para todos los jóvenes que están presentes también, en última instancia, porque cuando uno empieza a estudiar Torah y estudia la Torah eventualmente, está como un tinoc, ¿no? Todos los alumnos que estudian, por más que sean adultos y que sean verdaderamente grandes en edad, son todos tinocot el Betraban, todos son tinocot. Tinocot quiere decir que son personas pequeñas de la casa de estudios. Muy bien, bueno. Se nos pasó la hora, el tiempo, perdón. 45 minutos, que es nuestro objetivo antes de Shabbat Kodesh. Primero, gracias por participar, de estar atentos en distintos horarios, me imagino, para muchos de ustedes, en los lugares donde están viviendo. Y para quienes están aquí en Medinat Israel, bueno, se abre un Shabbat muy especial, que es, dijimos al principio, Shabbat Shemot, y que es el libro que va a conjugar tal vez la mismísima historia de todo el pueblo de Israel a lo largo de las épocas, que es Galut y Geula.
tanto el galut, el exilio, como la Geulah, que es la redención. Y en eso estamos apostando que la salida de Shabbat nos encuentre eventualmente una vez más no con sorpresas, sino con un verdadero desafío de poder ser un pueblo de Israel más pacificado, que sus cautivos puedan volver sanos y salvos, los que todavía están con vida y los que no, que puedan regresar también a esta casa, porque también en la muerte uno se une con el pueblo de Israel. Que todos nuestros soldados vuelvan con salud, con paz, que no haya más soldados que caigan, ni arriba ni abajo, en ningún lado. Y fundamentalmente, que todos los heridos, todos los que están sufriendo físicamente y mentalmente, cuando no espiritualmente, tengan por parte del Creador refuah shlema. Nosotros haremos lo nuestro también. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom Umeborach. Gracias a los que están saludando. También, muchas gracias a Nelson, a Silvia de Perú, muchas gracias. Mayan, muchas gracias. Anat, muchas gracias. Mazal Tov. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Que tengamos Shabbat Shalom.